La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en un episodio de La gente sabe cosas, el podcast de Alternatus, en donde, ya saben, nos platican personas que saben cosas, quién sabe qué sabrá cada quien, ya sea sobre su experiencia personal, cosas que han vivido, que las ha hecho expertas en alguna materia, esa experiencia personal, o bien porque lo han estudiado, porque les ha interesado meterse a indagar, ya sea desde la parte académica y escolarizada, o porque simplemente me encanta un tema y lo he investigado y soy fan de tal tema, y entonces los invito aquí a que nos platiquen sobre ese tema. Yo soy Flor Fuentes Paniagua, soy psicóloga y creadora de este proyecto, y el día de hoy tengo conmigo a Jesús Juárez Nieto. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, Flor. Ay, muchas Un gracias por gusto, venir. como siempre. Hace unos minutos que estábamos platicando, pues ya de ya comenzar con el episodio, te dije que esta es una invitación que tenía yo mucho tiempo esperando a que se materializara, porque al inicio, o sea, ya como que me diste el sí, ya fue fácil, ¿no? Como que fue fluyendo. Pero desde hace varios meses yo estaba insistiéndote y tú te me hacías el difícil, como de, no, es que yo de qué voy a hablar. Sí, es lo que te comentaba, ¿no? Fuera del audio. Sí, a veces es difícil como asumir este lugar, ¿no? Por eso te agradezco mucho que me ofrecieras estar en un espacio que se siente más cálido, ¿no? Fuera de estas pretensiones académicas a las que estoy más habituado y que a veces sí hacen más difícil el ponerte en ese lugar, ¿no? En ese lugar de supuesto saber. Entonces yo encantado, qué bueno que se hizo, podría casi decir que Sí, años, ¿no? Que literal, estábamos desde que en inicié el podcast yo te lugar estaba siquiera, considerando para pero mi bueno. primera temporada y ahorita estamos en la sexta. Entonces, ajá. Ay, no inventes. No, sí. No, pues ¿Qué van que a decir sabe de mí mucho. tus Bueno, y escuchas? de hecho Jesús sabe mucho, o sea, yo creo que es de las personas más inteligentes que yo conozco y sobre todo más personas más ávidas de querer saber, de querer entender, sí, o sea, simplemente creo que así lo diría, como de querer entender y comprender, y la vía que has encontrado para ello es el estudio. Esa es una impresión que yo podría tener. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Pues yo creo que sí, es como esta curiosidad. La verdad es que he intentado moverme para hacerlo un estilo de vida, ¿no? O sea, yo pues he estudiado todo lo que se me atraviesa y todo lo que he podido estudiar. Y viniendo obviamente desde un lugar distinto, ¿no? Porque pues digo, tú sabes que yo vengo de una familia en donde no había profesionistas, entonces tuve que irme colando ahí por educación, la bendita educación gratuita que nos ofrece también México. Entonces, pues de una forma u otra ahí estamos buscando, como pienso, como casi un pepenador de conocimiento, ¿no? Todo lo que hay, todo lo que pueda sacar, eso es para mí el tesoro del que me he hecho estos años. Me encanta el concepto. Me encanta el concepto de pepenador de conocimiento. Bueno, justo hace unos días que ya teníamos la fecha para grabar, te iba a pedir que me dieras una semblanza, pero a mí me molesta mucho hacer semblanzas. Cuando a mí me piden semblanzas, así no hay nada que me conflictúe más y lo hago súper simple me llamo Flor y me gusta el color rojo casi, ¿no? Entonces más bien quiero pedirte que tú te presentes, sí me gustaría que mencionaras un poco la trayectoria académica que tienes, sin necesariamente hacer mucha pretensión de ello, y pues que te presentes. ¿Qué tendríamos que saber de quién está hablando para escuchar este episodio? Esa es una pregunta compleja. Digo, no voy a empezar a complejizar de más, pero sí, yo también estoy de acuerdo con esta cosa de, a veces cuando te hacen esas presentaciones académicas que te recuerdan hasta lo que ya está sepultado ahí en tu currículum en algún momento, ¿no? Sí. Yo he estudiado, bueno, yo soy psicólogo, es algo que mucha gente incluso les cuesta trabajo, los que recién me conocen creer, piensan que estoy más en el lado de la sociología o cosas así.
pero soy psicólogo de formación y digamos que, al igual que Flor, yo estudié en la UAM Xochimilco, y de ahí surge también esta necesidad por entender la psicología desde un marco mucho más amplio, ¿no? Estudié también filosofía, estudié metodologías de investigación, posteriormente hice una maestría en ciencias sociales, pero la verdad es que yo pienso que toda esta trayectoria confluye en pensar como, intentar comprender la mente humana, si es que es válido decirlo así, es muy problemático hablar de mente, pero bueno, yo lo que intento es comprenderme, comprender mi sociedad y a partir de eso he ido por muchos caminos. Digo, yo soy entusiasta de muchas cosas, de las matemáticas, la química, la historia, la filosofía. Pues la verdad es que me gusta, como te decía, yo pienso más como esto, que todo está articulado, todo está estructurado de una forma tal en que a lo que sea que te metas a estudiar, puedes conectar todo. Entonces, yo diría que, pues sí, soy un psicólogo que ha intentado ir más allá, pero pues sí, digo, tengo ahí estudios y lo importante, lo que nos convoca más en este momento, es que por cuestiones de la vida, que igual ya iremos hablando más adelante, estos años me he dedicado a estudiar el fenómeno migratorio. Me estoy enfocando en eso, como concentrando todos mis estudios, porque ahí encontré un campo muy complejo con muchas posibilidades de Sí, abordaje. sí. Entonces, mi maestría la hice con una tesis titulada Recorriendo Caminos de Experiencia, construcción de subjetividades en procesos de migración de tránsito en Ciudad Juárez. Y actualmente estoy en otros proyectos de investigación sobre la línea que tomé derivado de esto, que es acerca de la relación entre tecnología y migración, que es lo que estoy trabajando en este momento. Entonces, eso. Muy bien, excelente, creo que eso nos da un muy buen punto de partida para escuchar lo que viene a continuación. Justo el capítulo del día de hoy se va a tratar acerca de este trabajo de investigación. Te comentaba, no es tanto como sobre qué método usaste y así, o sea, no es un examen de titulación, sino pues sí que nos cuentes un poco sobre de qué va tu investigación, pues qué te interesó, pero sobre todo los hallazgos que tuviste, pero sobre todo pues ¿cómo fue para ti? Porque la neta, entrarle al tema de migración está cañón, se tiene que tener estómago, no sé si tú sabías a qué te metías cuando lo elegiste, pero está cañón, es un tema al cual yo le tengo mucho respeto a los profesionistas que le entran al tema de migración, es muy, muy complicado a nivel emocional, así lo veo yo. Bueno, cuéntanos sobre tu maestría, tu investigación, danos un panorama general. Bueno, aquí lo primero es que yo siempre he sido muy transparente en esto. No sé si la transparencia pueda pensarse quizá ya como cinismo en este punto, pero la verdad es que yo me metí al campo de la migración, especialmente porque ahí había trabajo. La verdad es que como especialista en ciencias sociales, a veces yo creo que sí es importante ser muy pragmático en esas decisiones. Y la verdad es que yo antes trabajaba derechos humanos y movimientos sociales. Muchos años estuve trabajando eso, colaborando con colectivos o así. Entonces llegó la oportunidad en que yo tenía una inquietud acerca del concepto de subjetividad, porque bueno, o sea, es lo que intenté abordar en mi tesis es que el concepto de subjetividad se ha convertido muy en sentido común académico. Digo, visiones como la que Flor y yo fuimos formados acerca de cierta tradición psicológica, hablan acerca de cómo este concepto de subjetividad pues articula lo individual y lo social, ¿no? Pero digo, al final también es cierto que se vuelve medio difuso, que a veces ya en términos de investigación aplicada, hablar de subjetividad es un problemota, porque pues si te quedas con esta impresión de, bueno, si todo es subjetividad y todos tienen subjetividad y hay subjetividad de esto y subjetividad del otro, entonces, ¿qué es la subjetividad? Y este fue mi punto de arranque. Yo estuve trabajando ahí en Flaxo, bueno, yo soy egresado de Flaxo, México, del Seminario de Derechos Humanos, y trabajando esta cuestión de la subjetividad, encontré que algunas líneas de investigación apuntaban hacia cómo se configuran las subjetividades a partir de los mecanismos de frontera, ¿no? Los mecanismos de vigilancia en las fronteras, específicamente en casos de países de Oriente Medio, algunos países de Europa, de estos corredores migratorios. Entonces, pues la verdad es que yo en ese momento dije, bueno, pues quiero estudiar migración.
porque pues ahí yo creo que hay más campo de acción. Es un tema que, pues, que pega, que es que convoca, ¿no? A becas, a muchas cosas, ¿no? Ese fue mi sentir inicial. Yo recuerdo mucho a mi directora de tesis en ese momento, especialista en migración, que llegué por dando tumbos de profes a profes que como que nadie cachaba mucho mi onda, como que me decían de, bueno, sí, estaba padre, pero pues aquí se hace otra cosa, ¿no? Entonces llegué con ella y sí, recuerdo mucho que las primeras cosas que me dijo fue, a ver, tú no sabes del tema, tú no dominas los conceptos, tú no sabes cómo se usa esto, o sea, tú nunca has trabajado en migración, no tienes ni idea de esto, ¿por qué lo quieres estudiar? Y la verdad es que lo único que yo pude apuntar a decir fue, pues porque quiero aprender, ¿no? Porque pues si no es esto, pues si no es en este momento, pues ¿cuándo? Y la verdad, sí, la doctora Cecilia Bobes ya me dijo como, ah, bueno, pues está bien, órale. Y ya, y la verdad es que esta investigación que yo hice, pues se va por estas dos vías que te comentaba. O sea, por un lado, trabajar todo este tema de la subjetividad, quitarme yo como ese pendiente intelectual que traía de qué onda con la subjetividad, cómo se puede trabajar la subjetividad. Y por otro lado, toda mi odisea de entrar al campo de los estudios migratorios tal cual. Entonces, eso fue como desafiante porque pues, los estudios migratorios, si bien uno puede abordarlos desde una línea particular o desde un fenómeno muy concreto, digámoslo así, o sea, acotas, no sé, quieres trabajar migración en Chiapas, por ejemplo. Puedes hacerlo, pero el problema es que está tan trabajado y tan articulado y tiene tantas vertientes que es muy fácil que te pierdas. Entonces, algo que me dejó mi tesis fue hacer como todo este recorrido, ¿no? De ir a entrevistar a las personas y intentar como yo hacerme estas ideas de cómo se define el campo migratorio, ¿no? A este momento, digo, si yo quiero hablar con uno de mis colegas, con algún especialista, pues ya hay un montón de acuerdos previos que yo en ese momento no conocía. Entonces, fue eso lo que resultó bastante desafiante. Pero bueno, no sé, Ok, bueno, esa fue tu introducción, digamos, al tema de migración. Y claro, es muy válido, ¿no? El decir, pues es que quería trabajar, la verdad. No sé si se va a escuchar, está pasando la basura, un poquito de paisaje sonoro de la ciudad de Puerto Vallarta. Bueno, cuéntanos como muy brevemente cuál fue la premisa para motivar tu investigación, o sea, cuál fue tu planteamiento. O sea, bueno, yo lo que pensaba es que los mecanismos de gestión de la migración en Ciudad Juárez, yo fui a Ciudad Juárez porque un amigo de la maestría vivía allá y me dijo como, bueno, pues yo te puedo como insertar un poco ahí, más o menos, ver qué onda. Ahí saludos a mi amigo Ángel, allá a Ciudad Juárez. Y dije, bueno, pues órale, ya me he aprobado en el tema y ya tengo un campo, ¿no? Y ya. Entonces, lo que yo quería saber era cómo se gestionaba la migración en Juárez y de qué forma esto repercutía en la subjetividad de las personas, si bien en ese momento, pues para mí subjetividad era una cosa que yo ni siquiera entendía, ¿no? Que hasta el momento, digo, eso ya lo podría decir más adelante, sí es una cosa muy difusa, todavía tengo muchas más dudas que certezas en ese aspecto, pero ese fue el planteamiento inicial, ¿no? Vamos a ver cómo el gobierno local gestiona la migración y de qué forma eso repercute en la experiencia de la gente, para decirlo de una forma más simple, ¿no? Entonces, sí, pues fue un estudio cualitativo, bueno, fui a hacer entrevistas, a conocer la experiencia de la gente, a también ver cómo hacer esto. Yo igual ha sido como de mis quizá problemas a veces al hacer investigación, que yo intento como partir de ciertos, ¿cómo decir? Como de ciertas bases de integrar muchos fenómenos dentro de uno, ¿no? Entonces, lo que yo quería hacer, o como también lo tenía pensado, y más o menos eso se refleja en mi tesis, fue hacer un mapeo general de cómo estaba la situación en Juárez, porque al final el contexto de Juárez es muy distinto, ahora lo sé, al contexto de Tijuana, por ejemplo, es distinto a cómo se gestiona en Tapachula, es distinto a cómo pasa en el Estado de México, por ejemplo. Cada localidad pues tiene su forma. Si bien todo está constituido a partir pues, de un marco regulatorio, pues lo cierto es que sí hay prácticas muy particulares que están atravesadas por el momento del tránsito, ¿no? Desde la frontera sur hasta la frontera norte, hay muchos matices, entonces era eso, ¿no? Explorar qué podía yo sacar de Juárez
y ver cómo eso repercutía en las personas, como yo había mencionado. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces te fuiste a Juárez, hiciste este planteamiento. Ahorita ya estás comenzando a hablar, de hecho, de la idea previa que tenías y cómo a lo largo de tu investigación pues esa idea va cambiando, que es algo muy sano. Eso habla muy bien de una investigación. En cuanto a lo que tú encontraste, me gustaría que nos compartieras un poco, pues no sé qué es lo que tú consideres que fueron los hallazgos más relevantes o más interesantes incluso, ¿no? Porque hay cosas siempre en la investigación cualitativa que dices, wow, es que me encontré esto y me voló la cabeza, pero tu asesora o tu asesor te dicen, es que sí, pero no es pertinente para tu tema, y entonces dejas muchísimo material de lado, ¿no? Yo creo que estoy segura que te pasó eso. Entonces, cuéntanos un poco de cuáles son los hallazgos que consideras interesantes, relevantes, aunque no salgan en tu tesis. Okay. Eso, como te decía, eso es uno de los problemas que tuve, porque yo integré casi todo en mi tesis. O sea, acabé recuperando, ¿cuántas horas fueron? 40 horas de audio, y todo lo transcribí, lo codifiqué y lo intenté poner todo en mi tesis. Y la verdad es que ahí sí hay unas cosas que no, a mí no me gustaron del proceso, que por ejemplo, en pos de, no sé si es una cuestión de cómo se piensa la investigación o algo que vaya por ahí, pero algo que me decían mis tutores era como, no, pues es que no metas todos los testimonios de la gente, ¿no? O sea, yo hice dentro de mi tesis una construcción acerca del camino del tránsito, pero a partir de los fragmentos de entrevista. O sea, a mí me decían, no, pues es que en Colombia, porque bueno, pues casi todo el tránsito empieza en Colombia, en una zona que se le denomina el Tapón del Darién, que es una selva que se utiliza para pasar la frontera entre Colombia y Panamá. Entonces, pues no sé, me decían, y todos tienen que pasar por ahí, tienen que pasar en unas condiciones pues muy fuertes. Eso es de lo más fuerte que me tocó encontrar. O sea, la gente me contaba de cómo tenían que ir nadando, cómo tenían que acampar lejos del río porque de repente crecía el río y te llevaba. Y digo, me voy a ahorrar muchos de los detalles que podrían considerarse como muy morbosos, ¿no? Que yo esté muy en contra de que eso se haga como espectáculo, pero digamos que situaciones muy duras, ¿no? Entonces, yo iba recuperando testimonios y fue también como este ejercicio de yo poder comprender cómo funcionaba esto, yo sin saber nada, ni qué era el Darién, ni qué eran las citas, ni qué era un parol humanitario, ni qué era nada. Yo no sabía nada de migración, más que ideas, que también es valioso, yo creo, comentar esto, que yo tenía como estas nociones que yo creo que son pues, normales en la mayoría de la población. Por eso siempre lo digo cuando me toca hablar de estos temas. Yo también tenía ideas muy equivocadas acerca de los migrantes. O sea, yo también veía a los migrantes como, ay, no, es que pobrecitos de los migrantes, no, es que sí, súper duro. Y sí, o sea, hay cosas muy duras, pero pues sí hay muchas cosas que a partir de esta experiencia fui recuperando. O sea, yo por ejemplo, al principio cuando comencé a investigar esto, pensaba, bueno, es que los migrantes pues son personas sin educación, ¿no? Quizá no tienen educación profesional, ¿no? Por eso se tienen que ir porque, no sé, quizá en su país no les dan trabajo por eso, ¿no? Y quieren buscar así, tal y tal. Más como con toda esta preconcepción que se tiene del migrante, ¿no? Y del migrante trabajando en Estados Unidos, trabajando en todos lados. Y me encontraba con muchas personas que me decían, no, pues es que yo soy ingeniero, o sea, pues yo tengo una maestría en arquitectura y me tuve que pasar la selva caminando, escalando, nadando, todo lo que imaginas de pasar una selva, así cruzando, exponiéndote a muchísimos peligros. Ellos me decían, y pues así lo tuvimos que hacer. Entonces yo lo que hice fue recuperar todos esos fragmentos, ordenarlos, codificarlos, y yo tengo en mi tesis así fragmento de, bueno, pues tal persona me dijo, yo me fui caminando de aquí a acá y pasó un campamento. Y después otra persona me dijo así, es que después de los campamentos hay unas cosas que se llaman piraguas, ¿no? Unas balsas, ¿no? Y pasábamos. Y otro me decía, no, pues es que después de eso tuve que escalar a tal y tal. Y yo intenté conservar todos esos fragmentos. Porque al final yo tuve que defender mucho esa postura, y que para mí era una postura incluso política, ¿no? Digo, también hay un fundamento epistemológico, obviamente, académico para eso, que yo tuve que buscarlo porque a mí me decían mis tutores, ¿no? Así de, pues es que tú resúmelo, ponlo con tus palabras. Y yo, no, o sea, es que yo, ¿por qué voy a hablar en nombre de algo que
yo ni siquiera viví, o sea, yo no puedo expresar cosas que ellos me decían y que también tuve que cortar en cierta medida, aunque intenté mantenerlo lo más posible, que me decían, es que a mí me daba ilusión poder llegar aquí, o cuando yo llegué aquí sentí miedo y yo me sentía así mal, o yo me sentía así, porque al final, pues es que yo pienso que eso es lo importante de la investigación social, ¿no? O sea, a mí, yo que voy a andar diciendo cosas que ni viví, que ni vi, que me estoy imaginando, si alguien ya lo está expresando, tuvo la confianza de decírmelo y lo tengo, entonces lo voy a mantener. Yo fui acumulando todos esos testimonios del paso por Colombia, Panamá, Costa Rica, etcétera, hasta llegar a Guatemala. Entonces tengo toda esta reconstrucción de mi tesis y bueno, eso pues ya va dejando muchas cosas. Eso por un lado, creo que eso es, respondiendo creo a tu pregunta, eso es uno de los hallazgos que yo considero que pues, son valiosos, como poder quitarme yo también estas ideas sobre los migrantes. Por otro lado también... Bueno, o sea, qué padre también el trabajo, ¿no? Pues sí, el cambio de paradigma que haces tú en tus perspectivas personales cuando investigas algún tema. Entonces tú lo que hiciste fue generar un mapa a partir de los testimonios de las personas. O sea, te dijeron, lo estoy simplificando, ¿no? Pero entonces en ese árbol había una mancha blanca y tú pusiste en el mapa la mancha blanca. Y la siguiente persona dijo, y después de la mancha blanca yo caminé y pusiste lo que seguía. O sea, básicamente como que esa fue lo que hiciste. Sí, esa fue mi lógica pues es que este trabajo, pues sí, la verdad, sí es una cosa, modestia aparte, sí es un trabajo así monumental para mí, al Sí, menos no inventes, está tremendo. en términos de lo que yo había hecho anteriormente, sí me siento muy orgulloso de mi trabajo porque, o sea, yo intenté recuperar también fotografías, mapas, referencias, o sea, por ejemplo, tengo también de los sistemas migratorios, o sea, por ejemplo, ellos me decían, es que, y eso lo recupero porque también es un hallazgo interesante, de la frontera tú pasas de Colombia a Panamá, y cuando llegas a Panamá, en la frontera sur, el OIM, el Organismo de Migraciones de la ONU, te sube a un camión y te pasa a la otra frontera. O sea, básicamente Panamá no quiere migrantes en su frontera, entonces te toman la frontera sur y llegas a la frontera norte, ¿no? Yo primero, y me decían, son como camiones como si fuéramos casi presos, ¿no? O sea, si bajas al baño, bajas vigilado porque nadie puede poner el pie en Panamá y hay un registro y Panamá sabe perfectamente cuántos migrantes pasan porque tienen un registro detallado de esto, ¿no? Y yo les decía, pues qué feo, ¿no? Me decían, no, al contrario, eso está súper bien. O sea, uno pensaría como, no, pues es que qué feo que te suban a un camión, así desde, no, yo prefiero eso 1000 veces a pasar por México. Y eso es una de las cosas más impresionantes que a mí me tocaron, porque ellos me decían, preferiría pasar otra vez por Guatemala, por cualquier otro país, y México es total y absolutamente una pesadilla. Es algo que no nos gusta y está mal. A cualquier migrante que le preguntes te va a decir que México es muy desafiante por eso. Porque aquí, y lo derivo hacia otro de los hallazgos que encontré, es que México tiene problemas en términos de su política migratoria porque no tiene realmente una autonomía sobre ella. Digamos que esto, quizás estoy siendo un poco laxo en las palabras, en decir que no hay autonomía, porque México define obviamente su política migratoria, está en documentos, está en todo, pero lo cierto es que México ha tenido una lógica que bien data de muchos años atrás, data de menos desde Fox. Yo en mi tesis hago como toda esta reconstrucción presidente por presidente de decisiones, es otra parte de mi tesis, de decisiones políticas, rupturas, continuidades, y algo que se ve marcado en México es que México no podría implementar una política como la que acabo de describir de Panamá, porque pues México obviamente en el momento que toma decisiones en política migratoria pues tiene que apegarse a la agenda de Estados Unidos. Y ahí está el caso muy claro en el año 2018, al inicio del gobierno de López Obrador, cuando se hizo esta política que él llamó de puertas y brazos abiertos, ¿no? Que decían, no, pues vamos a dar visas de trabajo, tal y tal, y fue la primera presión del primer gobierno Trump, de no, es que no puede estar haciendo eso, entonces ahí te van los aranceles, ¿no? Ya, los tan famosos aranceles, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas interesantes, ¿no? Que al final las personas en tránsito me decían, es que a mí si me dices, dame, y te hablan de cantidades así absurdas de dinero, o sea, ellos me decían, si a mí el gobierno mexicano me dijera, dame $5,000 por llevarme de Guatemala a Tijuana, te los pago así, porque eso me evitaría pasar por México. De hecho, no sé si estás familiarizada con ella, pero bueno, de todos modos lo cuento.
este tren, el famoso tren de la bestia, que toman aquí en Huehuetoca, Estado de México, y los lleva hacia el norte, pues sí cuentan también que es un proceso muy complejo, ¿no? La gente colgada en el tren, en camiones de carga y esto, y lo que ellos me decían era, es que yo prefiero eso a tener que caminar por México porque es más seguro. O sea, yo prefiero caerme del tren y que me mate o que me corte una pierna o estar insolado, estar horas y horas bajo el rayo del sol o a través del desierto, a tener que pasar por México porque me expongo a los retenes del Instituto Nacional de Migración, que no sirven para nada, que es pura simulación, al crimen organizado y a muchísimos peligros, ¿no? Todas estas lógicas que México, lejos de ser un país que está haciendo algo por los migrantes, tiene una lógica que se puede gastar históricamente, en la cual pues está funcionando como una frontera ampliada de Estados Unidos. Entonces sí es una cosa fuerte, o sea, eso es otro riesgo que yo podría describir. Esta lógica del gobierno mexicano, que es compleja y que digo, sería también sobresimplificar el nada más hacer exigencias en vano, pero que también no hay claridad en ello, ¿sabes? Como que no hay transparencia en eso y a veces como que se deja debajo de la alfombra, ¿no? Tuve la oportunidad de dar una conversación sobre este tema de migración y yo ponía el ejemplo de el himno migrante, ¿no? Que se presentó en diciembre del año pasado en una de las mañaneras de la presidenta Sheinbaum. Y era de, bueno, pues sí, qué orgullo ser migrante y qué padre ser migrante y vamos a ensalzar la migración y tal, pero mientras, pues los migrantes lo que me decían es, solamente queremos pasar en paz, o sea, no estamos pidiendo nada más que nos dejen transitar en paz, porque nuestro objetivo no es estar aquí en México, y aquí nos discriminan, nos desaparecen, nos hacen mil barbaridades, que incluso lógicas que también están marcadas por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, secuestros masivos, rutas clandestinas, el papel del crimen organizado en ciertos estados, son cosas brutales. O sea, la verdad es que sí, este tema, entre más lo vas profundizando, sí se nota como este problema que no tiene solución, o sea que lo ves como algo que es tan desafiante en muchos niveles que, pues bueno, ya te imaginarás, eso respondió también a tu pregunta sobre qué repercusiones puede tener en uno, ¿no? Pero imagínate escuchar testimonios y testimonios y testimonios sobre eso, sobre tantas cosas. Sí, es una cosa muy, muy compleja. Y bueno, pues eso, ¿qué más podría contar? No sé Wow. si... No, bueno, o sea, esto que comentas es brutal, como dices. Creo que no nos imaginamos la complejidad y los alcances tan profundos y tan transversales que tiene un fenómeno. O sea, realmente estamos muy... Quienes no lo estudiamos, ¿no? O quienes somos público, o quienes somos consumidores de noticias y ya nos quedamos genuinamente muy, muy cortos en entender pues esa complejidad que tú comentas y que sí es una población muy vulnerable en México a que le hagan y a que le pase todo esto. Y esa es, o sea, tú lo que dices es que ahí debería estar esa es la necesidad, ¿no? O sea, la necesidad de las personas migrantes que vienen a México de paso, necesitan cruzar con seguridad, necesitan cruzar en paz y llegar. Claro, o sea, digo, también es una cuestión, es muy complejo, a nivel político es complejísimo pensar en esto, pero digo, al menos también ellos me contaban, y esto lo digo para profundizar, para que no quede nada más al aire, ellos me comentaban que los retenes que hace el Instituto Nacional de Migración eran, por ejemplo, no sé, para llegar de Chiapas a Ciudad de México, pasabas un lugar en una combi, ¿no? O sea, y me decían, a nosotros nos cobran las combis en dólares para empezar. Entonces, bueno, pagas tu combi, te subes, te avanzan 3 kilómetros y, bueno, es que aquí hay un retén del Instituto Nacional de Migración. Bájense todos los migrantes y caminen. Y me decían ellos, nosotros le pasamos enfrente al Instituto Nacional de Migración y se nos quedan viendo. Porque si la combi avanza enfrente del Instituto Nacional de Migración, pueden acusarlos de tráfico de migrantes. Entonces ya, pasaban en el retén y la combi los esperaba del otro lado, se volvían a subir y así hasta el siguiente retén. Me decía, imagínate cuánto estoy pagando y pagando y pagando y pagando, en lugar de poder simplemente poder cruzar en paz. O sea, hay también una política, si no mal recuerdo, es en Honduras, que me parece que sí es en Honduras, perdón, sí, o es en Nicaragua. No creo que es en Nicaragua, me parece que es en Nicaragua. Perdón si estoy confundiéndolo, pero bueno,
no lo tengo tan fresco ya. El punto es que en un país también de estos que cruzan, me decían, ellos te dan un salvoconducto y te dicen, y está en la página oficial del gobierno, tienes 48 horas para regularizar tu situación migratoria. O sea, tú llegas a la frontera, también hay lugares de apoyo, ¿no? O sea, hay organismos internacionales dando comida, insumos básicos de higiene, cosas por el estilo, y te dan un salvoconducto y te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes 48 horas para salir de mi país. Entonces tú sabes lo que haces, si te quieres quedar ahí comiendo, paseando, es tu problema. Si después de esas 48 horas te agarra el gobierno, ahí sí ya tienes problema. Pero muchos de ellos lo que me decían es, yo con eso ya estoy tranquilo porque puedo pasar, puedo tomar un camión, y si me detiene un policía es como de, yo estoy atravesando el país y no se han cumplido mis 48 horas. Entonces, pues, no tengo ni que sobornarte, no tengo que hacer nada. Entonces, se sigue como toda esta cadenita en la que hasta llegar a México, pero México, pues, no tiene desafíos en esa materia porque no puede tomar ese tipo de decisiones. Está demostrado que no pueden, o sea, imagínate lo que pasaría eh, si México dijera, bueno, pues es que para llegar de la forma más eficiente de la frontera sur a la frontera norte, camiones, ¿no? Y los mandamos así, camión tras camión, todos los días llegando y llegando y llegando y llegando. Y de por sí, a mí algo que me pareció impresionante en la bueno, en Ciudad Juárez, es que una persona me decía, es que aquí se parece que hay muchos migrantes porque todos los días llegan. O sea, entonces tú piensas que son los mismos, pero llegan y llegan y llegan y llegan y tren tras tren tras tren tras tren. Y sí, muchos pasan, otros se regresan o están trabajando, pero siempre está este flujo en las calles que obviamente desborda cualquier sistema, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrevistar a una persona, al director del Instituto Integral de Atención al Migrante, el Centro Integral de Atención al Migrante. Este, entonces, él lo que me comentaba es que también hay un problema en términos presupuestales porque los estados pues tienen que destinar sus recursos para poder gestionar esto, pero que hay muchos desafíos en esa materia. Y la verdad es que una cosa que me pareció impresionante es ver el nivel de articulación también de actores en Juárez. O sea, está UNICEF, está OIM, está Cruz Roja, y hay muchísimos servicios, hay atención psicológica, hay albergues, está la iglesia también, actor muy importante en el que ha recaído mucho la atención a los migrantes, pero realmente no hay forma de darse abasto con este problema. Entonces, ahí es donde entran como todas estas contradicciones y estos problemas que, pues digo, se tienen que trabajar, se tienen que estudiar, pero que también uno de los primeros pasos es que haya transparencia, que es una de las cosas que a veces el gobierno no hace y prefieren medio atender el problema o medio decir, bueno, es que estamos trabajando en estas cosas y en políticas, incluso aquí en Ciudad de México, no hay tampoco una atención integral hacia los migrantes, ¿no? No hay una articulación, no hay una política a veces clara de cómo atender este problema, ¿no? Que se tiene que atender y que al final del día, cuando no lo atiendes, pues donde repercute es en la visión de la gente, ¿no? De los migrantes están robando, se están drogando, y todas las cosas que son lamentables que la gente piensa y que se van creando en este imaginario, ¿no? Entonces, eso es más o menos. Sí, claro, claro. Ese imaginario desde el cual también pues se alimenta esta vulneración en la que están los migrantes, ¿no? Desde este estigma que se va generando de lo que tú quieres, ¿no? De te están robando, vienen a quitarme mis trabajos o vienen a ser mis vecinos y huele feo porque viven 25 personas en ese departamento, ¿no? O sea, un montón de cosas. Wow, qué inagotable, qué inagotable. Ok, entre todo esto, que siento que yo me quedo corta para poder meterme un poquito más en todas las líneas que comentas y tal vez sacarle mucho más jugo de que le podría sacar a alguien que sabe muchísimo más de este tema. Pero dentro de todo esto, sé que hiciste entonces un trabajo muy, muy monumental y tratar de articular todo lo que encontraste. ¿Y a qué conclusiones llegaste? Creo que ya nos comentaste un poquito algunas. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus conclusiones, tus reflexiones en la investigación? Bueno, lo tomo por todas las partes del proyecto, quizá. Respecto a la subjetividad, sí yo llegué como a esta cuestión.
Yo la verdad es que siempre intento ser muy transparente y muy honesto en mi trabajo intelectual. Y sí preferí decir, para mí la subjetividad no me da para esto. Es más una hipercomplejización, derivado también de, yo me inventé la chamba de revisar los 150 artículos más citados en una base de datos sobre esto, codificarlos y ver qué salía, ¿no? Y sí hay subjetividades en la medicina, en la pedagogía, en las matemáticas, hay subjetividades no humanas. Entonces, toda esta sobrecarga de cosas de la subjetividad, lejos de abonar, a veces hace que se entorpezca el trabajo, ¿no? Entonces, yo me quedé mucho con esa duda de, sería importante preguntarse hasta qué punto el concepto de subjetividad es válido por abordar estos temas y no usar, no sé, en categorías más trabajadas, marcos como, no sé, como la fenomenología o como otras sociologías que ya tienen toda una tradición de trabajo empírico y que pues al final eso es un problema. Eso es por un lado. Otra conclusión podría ser, bueno, una de las cosas que no te he comentado es que dentro de mm, dentro del tránsito migratorio había una particularidad que marcó todo mi trabajo, que existía un sistema de citas que se llamaba CBP One. Eso fue parte del gobierno Biden. Bueno, tiene raíces más profundas, pero sí, desde Biden principalmente se recuperó como esta modalidad de acceso a partir de la asistencia humanitaria que permitía la entrada a Estados Unidos. Quizás lo has escuchado, ha estado sonando ahorita que el gobierno Trump lo echó para atrás. O sea, tú podías llegar, o sea, eso es a lo que apuntaban todos los migrantes, quiero decir. Tú llegabas a Ciudad de México y de Ciudad de México para arriba podías tramitar una cita. Entonces, y te presentabas con el CBP, que es ¿cómo se llama esto? Básicamente la migra, ¿no? El sistema de frontera de Estados Unidos. Entonces ya, pues tú hacías tu cita y tenías que esperar. Y esa espera podía llevar desde una semana, 6 meses, así te puedes aventar esperando y esperando. Entonces, una de las cosas interesantes fue que yo planteé que esto era un mecanismo de espera, porque al final lo que más marcaba a las personas era la espera. Y ellos me decían, pues es que estoy esperando mi cita, estoy esperando que me salga o que no me salga. Todos los días tenían que entrar a la aplicación y sacar la cita. Y a quien le llegaba, pues ya era como casi tu boleto dorado, ¿no? Como de echarle la fábrica de chocolate y te vas, ¿no? Y era el sueño de muchas personas, ¿no? Y ellos me decían con mucho dolor, es que mira, yo estoy aquí, yo alcanzo a ver Estados Unidos aquí desde donde estamos, yo lo veo, pero tengo que esperar. Entonces tengo que estar aquí, espere y espere y espere, sin certeza, sin incertidumbre. Y esta espera, pues al final era un mecanismo también de subordinación política. Hay un autor que trabajaba sobre esta cuestión, se llama Javier Aullero, tiene un libro que se llama Los pacientes del Estado. Y él trabajaba como en Argentina, muchos de los trámites burocráticos seguían esta lógica, ¿no? De dejar claro el lugar de subordinación de las personas, ¿no? Y nos ha pasado a todos, ¿no? Digo, cuando vas al ISSSTE, cuando vas al IMSS, pues que estás ahí esperando y que a veces parece que no te atienden, pero que no parece nada más una cosa como casualidad, ¿no? Sino que todo está diseñado hacia esto. También se ha trabajado ese tipo de cuestiones en términos del transporte público, quizás también has conocido un poco sobre eso, ¿no? De esta parte de la subordinación política hacia las personas. Entonces, lo que yo trabajaba era esta espera, como a diferencia de lo que decía este autor, ya se está trasladando hacia los dispositivos digitales. O sea, que esta espera ya te acompaña a todos lados. O sea, ya ni siquiera es, yo estoy esperando en una fila a que me dejen pasar, sino yo estoy esperando todo el momento en que estoy aquí, estoy esperando. Entonces, sí es una cosa cruda, o sea, fea. Muchas personas sí me decían, como es que ya estoy harto, o sea, ya todo nos ha pasado, ¿no? Cuando estás esperando, no sé, una cita de trabajo o cualquier cosa, esa espera es desgastante emocionalmente. Y esto es una cosa que, lejos de parecer que fue una casualidad, parecía una cuestión sistemática para hacer esperar a las personas migrantes y establecer este tipo de subjetividad política, diría Ullero. Y también es problemático hablar de subjetividad, por lo que te decía, pues usos distintos del concepto, pero bueno, eso también podría ser. Y bueno, lo que ya comenté acerca de cómo se da esta cuestión de la política migratoria en México, ¿no? Que eso es donde más, la verdad, es que yo me siento como en un compromiso activo de los espacios a donde voy. La verdad es que sí es algo que la gente tiene que saber, ¿no? O sea, al final sigo esta lógica de uno puede leer textos y muchas cosas, pero lo importante es lo que dice la gente, y lo que la gente siente era esto. O sea,
esta política es ineficiente, nos estamos pasando mal, estamos pasando por muchas cosas que podrían evitarse y eso hay una responsabilidad del Estado y está pasando. Sí, sí, sí. Súper valioso eso, o sea, todo eso último, muy valioso, lo que nos pueden decir directamente los usuarios de algún servicio o antiservicio de pues, cómo está disfuncionando, ¿no? Eso es súper valioso siempre, tener registro de eso, tener ese récord. Y en cuanto a lo de la espera, pues sí, o sea, justo está cañón cómo el lidiar con la incertidumbre, yo siempre defiendo, ¿no? Que la incertidumbre, o al menos una cuota de incertidumbre es inevitable en la vida y a mí me parece muy sano que puedas lidiar con la incertidumbre, pero siento que esto rompe el juego, ¿sabes? O sea, esto rompe totalmente las lógicas de tolerancia de la incertidumbre o de aceptación del malestar. No es de esto de lo que estamos hablando. Y me parece muy potente ese planteamiento de, pues sí, de que la espera convierte a estos sujetos migrantes les da el mensaje, ¿no? O sea, les da el mensaje a partir de eso, de quiénes son, en qué lugar están ocupando social o políticamente a través de estos mecanismos de espera digital, además, y es muy brutal formarte en una fila virtual en la cual no tienes ninguna pista, ¿no? No tienes un número mi número es el 900, tengo que esperar 890. Exacto. Está cabrón, está muy cabrón. Y en cuanto al concepto de subjetividad, yo entré a tu examen de titulación, tu defensa de tesis, no sé cómo se diga, y recuerdo mucho esa parte de la presentación en la cual justo decías, tú no lo dijiste así, ¿no? Pero yo lo interpreté como, vengo de una universidad, a.k.a. Xochimilco, donde en psicología se dan baños con la palabra subjetividad y a lo mejor es un término que hemos estado manoseando demasiado y que ni siquiera entendemos y que lo queremos llevar a lo que sea, ¿no? Hacia todo, queremos decir a partir de la subjetividad. Y recuerdo que tu conclusión muy contundentemente fue: el concepto de subjetividad no es pertinente para estudiar fenómenos migratorios. Y yo ya hice esa chamba de estudiar, leer, articular, analizar, y le quiero ahorrar el trabajo a futuros y futuras investigadoras que se pregunten si pueden estudiar esto a partir de la subjetividad, que no lo hagan, y aquí está una justificación de que no es la mejor idea, ¿no? Váyanse mejor por otra línea. Si lo interpreto así, ¿estarías de acuerdo? ¿Qué cambiarías? Sí, digo, o sea, al final yo creo que también depende de... eso ya deriva en muchos debates que sería complejo abordar en este momento, pero lo cierto es que al menos yo lo que rescataría de eso es hay que hacer un trabajo mucho más pormenorizado y no tomarlo como una posición escrita prácticamente en piedra, ¿no? Sobre esta cuestión de, no, es que la subjetividad individual y la subjetividad social son conceptos que no son válidos, ¿no? Porque es hacer la clásica dicotomía que viene de una discusión ya añeja dentro de los estudios de psicología. Pero yo lo que pensaba es que yo no puedo abordar esto si no lo divido entre elementos individuales que van sobre la agencia del individuo y elementos estructurales y sociales. O sea, para mí es importante que estos dos elementos se trabajen de una forma mucho más fina. O sea, sí es un trabajo de relojería de estar buscando ahí, pero a lo que yo apuntaba, y sí, es cierto, yo no lo usaría ni lo recomendaría usar, porque al final a lo que yo llegué es darle muchas vueltas innecesariamente, ¿sabes? O sea, utilizar un concepto que quiera decir tanto te limita en términos de que puedes utilizar 3 conceptos o puedes usar un marco teórico que tenga ya sus propios conceptos. Puedes usar, no sé, puedes usar a Goffman, puedes usar a Schutz, puedes usar a muchos otros autores ya que han trabajado dentro de la sociología y que están diciendo cosas muy similares con una construcción conceptual que te puedes ahorrar. Entonces sí es como, esa es una chambota,
que yo creo que es un campo muy rico. Yo la verdad es que si nos está escuchando alguien de la UAM Xochimilco, que esperaría que sí en algún momento, yo lo que pensaría es que hay un trabajo de volver esos conceptos y trabajarlos muy apegado al estado actual de las cosas, porque ya no se vale decir esto es muy complejo y esto es todo, si ya hay formas de trabajar de forma seria la complejidad, si ya hay estudios formales que no puedes ignorar. O sea, ya ahorita no estás en los 60, ya no estás pensando en las discusiones con el conductismo clásico, eso, o sea, sí es interesante lo que sea, pero pues, lo importante sería tomar el estado actual de la ciencia, no dejarlo de lado y a partir de eso poder hacer un trabajo honesto y también saber cómo va evolucionando. La verdad es que yo siento que si se hiciera un trabajo así, si alguien retomara con seriedad eso, se podrán hacer muchas investigaciones que son pertinentes, que te permiten dar cuenta de esto, como lo que yo te digo. O sea, al final, yo lo que rescato podría ser el concepto para no echar todo en un saco roto, es que me permitió articular todo esto que yo hice en mi tesis. O sea, de una forma al menos consistente o al menos para poder titularme, ¿no? Digo, ya en el mejor de los escenarios. Pero sí, entonces yo creo que es eso, o sea, yo pienso que pues las cosas no se, o sea, decir esto ya no es válido nunca jamás en los jamases, pues no, o sea, digo, al final también sería mucha pretensión mía al decir yo resolví esto y aquí está resuelto, no, o sea, yo lo que hago es, aquí está mi trabajo, yo lo hice así, yo lo trabajé así, y ahí está, y quien sea quien lo tome, yo al menos pienso, y eso me queda al menos con ese sabor de boca. Yo sé que si alguien quiere trabajar su objetividad, va a tener que recurrir a mi trabajo. O sea, y eso le puede ayudar, al menos a tener referentes, al menos a pensarlo de alguna forma y a partir de eso seguir trabajando, porque pues, es lo que les decía ese día del examen, ¿no? Pues al final eso es la ciencia, al final es andarnos ahorrando el camino entre todos y poder avanzar, porque si no, pues no, o sea, como caer en estas lógicas endogámicas de la academia de nosotros tenemos la verdad y ya, ¿no? Pues al final hay que discutir, hay que trabajar, hay que seguir adelante con eso, con lo que es la ciencia, básicamente. Totalmente, totalmente. Conozco a una chica que está en las grandes ligas globales de investigación en cuanto a clima, así cambio climático, y está en Reino Unido. Y justo siempre me cuenta la diferencia tan abismal y tan brutalmente abismal de cómo se concibe la ciencia, de cómo se concibe el conocimiento. Es algo mucho más, es todo un chip totalmente diferente al que tenemos pues en México y probablemente en otros lugares del sur global. Muy diferente, muy ajeno a lo que estamos acostumbrados, incluso en la propia constitución de la institución académica. O sea, sí, es brutal. Creo que esto que comentas también tiene mucho que ver con los paradigmas epistemológicos atravesados por la institución acá de este lado del charco. Y eso está cañón, ¿no? Siempre estos sesgos políticos que se meten a la producción de conocimiento, ¿no? Y a cómo nos hacemos siquiera las preguntas. Bueno, quiero preguntarte, Jesús, que es la parte como que te comentaba yo, es como el hilo nuclear que mantiene mi podcast, acerca de tu experiencia personal. Al inicio te comentaba, para mí migración es uno de los temas más fuertes, más dolorosos, y me he mantenido al margen justo por eso, porque no quiero tener el estómago. Entonces, tú, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue para ti? Especialmente, o sea, sí, leer y saber de todo esto y hacer estas articulaciones y reflexiones es fuerte a lo que puedes llegar, pero sobre todo en el campo, o sea, hablando con las personas, viendo las realidades, incluso acuerpando, ¿no? Procesos mientras entrevistabas. ¿Cómo fue para ti emocionalmente, personalmente, todo ese proceso de investigar y observar las condiciones de la migración? Ok, pues mira, yo como ya había mencionado antes, también estoy muy en contra de llevar como este lugar común que tenemos, que es muy real, no es porque no exista, no es mentira,
pero siempre tenemos como esta tendencia de decir, no, es que los migrantes les sufren así. Quizá espero no estar abonando tanto a esta visión, porque si bien es cierto, también hay muchas experiencias muy padres, o sea, y eso es algo que también quisiera recuperar para que no suene como a esta cuestión de, no, es que es un martirio trabajar con migrantes, no, o sea, la verdad es que yo aprendí mucho y conocí mucho también de mí mismo, incluso hasta de, digamos, como mis capacidades para poder hacer investigación, ¿no? Porque yo llegué a, o sea, yo fui a Juárez, esto no lo había contado, digo, no es por tirarle a la Flaxo, pero yo llegué allá a Juárez y llegué con mi propio dinero, o sea, así nos dijeron, de, ¿saben qué? Si hay recurso, la Flaxo me pagó, en el poder estar ahí en Juárez, 17 días estuve ahí en Juárez, nos dijeron, pero pues en lo que cae, pues ahora sí que se lo reponemos, ¿no? Compren los boletos, váyanse allá y no sé qué. Y yo pensé, así, yo, como te mencionaba, yo no sabía nada. O sea, mi amigo Ángel, el que está en Ciudad Juárez, ahí, como que tampoco me podía conectar tanto con, o sea, de decirme, "Ay, mira, aquí están los migrantes y aquí toma y ve", y pues no, o sea, al final era mucho de mi chamba, ¿no? De ir y perderme, vagabondear, ¿no? Dirían los antropólogos, andar por ahí. Entonces, lo que yo hice por cuestiones económicas y que fue un golpe de suerte y que sin eso esta investigación no sería nada de lo que fue que yo busqué en Airbnb y encontré un hostal, ¿no? Pues si esto está barato, me voy a un hostal y pues ahí a ver qué onda, ¿no? Entonces, yo esos 17 días que estuve en Juárez, todos los días conviví con la población migrante. O sea, conviví con chilenos, con venezolanos, con argentinos, con cubanos, con mexicanos también que estaban ahí en ciertas situaciones complejas también, muy particulares. Entonces, para mí fue también una cuestión de, pues como de hermandad, ¿sabes? Y también hay una cosa que no había comentado, que ahorita lo comentaré, que sí sentí con mucha cercanía y la verdad es que yo a veces pienso, y eso quizá se me podría juzgar, no sé, los colegas podrían juzgarme, pero yo pienso que sí hay como una cuestión de, o sea, tienes que mantener tu distancia en el campo, tienes que ser capaz de poder distinguirte con estas personas y poder trabajar con ellas, pero yo también pienso que pueden existir vínculos genuinos, o sea, vínculos humanos, porque al final, pues convivir con alguien, que alguien te cuente su experiencia y te cuente su vida, pues es algo que genera algo en ti, y que ignorarlo, creer caer en esta pretensión de objetividad científica, pues no, esa no es la vía, o sea, es cierto que tienes que mantener distancia, que tu trabajo no se puede convertir yo sí lo pienso, este paño de lágrimas en que tú digas, ay, no es que yo y yo y yo y yo. No, o sea, al final tú eres parte de tu investigación y sí, tienes que ser responsable con eso, sí, pero también puedes mantener un cierto vínculo. Y yo la verdad es que me llevé muchísimos amigos, o sea, amigos muy queridos, que hasta incluso me marcan en mi cumpleaños, ¿no? Por teléfono. Ahí que están ahorita y que tienen ahorita sus vidas hechas, ¿no? Y que también eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque uno piensa de, ay, es que pobrecitos migrantes, ¿no? Y si yo leo esto, o sea, pero ahorita esos pobrecitos migrantes están en Estados Unidos teniendo una calidad de vida buena, ¿no? Digo, ahorita, salvo las cuestiones problemáticas, muy problemáticas del nuevo gobierno, pero muchos hicieron su vida feliz, ¿no? Y fue más como lejos de, también puede ser medio pretencioso que yo lo diga a veces, de dar voz. Ellos me ayudaron, o sea, ellos me ayudaron, me dijeron de, órale, pues yo te tiro el paro, ¿no? Para hacer tu tesis, órale, muy honestos, o sea, cosas muy también del orden de, o sea, a mí, por ejemplo, me enseñaron a hacer arepas, yo sé hacer arepas, Ay, qué ahorita padre. los venezolanos me invitaban a comer, era como de, no, pues venga, se echar un taco y no sé qué, y sí era la plática como de, ah, pues ahora yo pongo el refresco, ¿no? Que con el calor que hace en Juárez era de, yo pongo el refresco y vamos a platicar, ¿no? Un rato, estar ahí, tomamos una cerveza, ¿no? Así como algo tranqui, chido y que se daba como con mucha esta cuestión orgánica. Además de eso, también lo cierto es que sí llega el punto en el que tienes que tener el criterio de decir, no, pues esto igual y también va a marcar mi trabajo de una forma que igual y no, ¿no? O sea, yo tuve también que decir en algún momento, o sea, esto ya estoy como teniendo una visión muy parcial del problema, voy a irme y yo así literalmente fui a caminar a las calles de Ciudad Juárez a perderme bajo el sol, hasta romperme los zapatos, así fui a romperme los zapatos a Ciudad Juárez a caminar, a ir a entrevistar a la gente en los campamentos que estaban pidiendo dinero, o sea, gente que, y de repente se daba mucho estas cosas que también son problemáticas en sí mismas, ¿no? De, no, pues es que, ahí me va a caer la funa académica, ¿no? Pero cosas como de, ay, no, pues es que tú ni puedes pensar siquiera en darle dinero a un migrante. O sea, y a mí me pasó que había un chavo que estaba ahí, lavando vidrios, ¿no? Así de los coches. Y sí iba y lo veía así, pero sudando la gota gorda, ¿no?
Y yo iba y me compraba una botella de agua, ¿no? Así de, oye, compa, acepta una botella de agua, ¿no? Y de, órale, va. Y ya estábamos ahí, platicando, le entrevistaba y todo, pero sí veía, o sea, que él, un chavo muy, muy agradable, todavía me acuerdo, era como yo creo que tenía unos 17, 18 años, pero sí nada más veía cómo me estaba hablando y me estaba contando muy interesado, pero nada más volteaba en los semáforos a ver cuántos coches se le estaban yendo, ¿no? Y sí fue como de, ay, mi mente, también le estás quitando el tiempo a la gente, también la gente está trabajando, se está ganando la vida. Y la neta sí le dije, toma, compa, la neta, pues te invito al agua y te doy un 20, ¿no? Porque la neta te estoy quitando el tiempo, te estoy quitando la chamba. Y dijo, no más, gracias, qué parote, porque sí, la neta sí ya me está preocupando, ¿no? Y son cosas así, o sea, ni siquiera tiene que atravesar lo económico, ¿no? De, ay, el varo, ¿no? Porque eso sí se ve mal, ¿no? Y quizá, te digo, me va a hacer la funda académica. Pero igual también, por ejemplo, cuando estaba en las calles de Juárez, me tocó ver me acuerdo que yo estaba entrevistando a una persona y al lado de mí había una botella de agua, pero ya sabes, esas botellas que están bajo el sol días y días, que ya se ve que se condensaron una y mil veces, y se acercó este chavo al decirme, oiga, ¿es usted esa botella de agua? Y así como de, no, me dijo, bueno, gracias, y ya le iba a agarrar, yo como, no, espérame, compa, ahorita aguántame aquí, y te traigo una botella de agua. Y estaba así, pero con una gripe espantosa. Y me dijo, no, si es planeta, hasta traigo fiebre, compa, porque pues venía en la bestia y pues me agarró así feo, ¿no? Y dije, no, espérame, fui y compré así un paracetamol, una botella de agua y fue como, toma, compa, la neta, el aliviane, ¿no? Me dijo, no más, gracias, compa, no sé qué. Fue como de, oye, pero pues, déjame, te entrevisto, ¿no? Pues, porfa. Me dijo, sí, ya le chido. Nos sentamos ahí en la calle y platicar así. Entonces, todas esas experiencias, pues la neta es que sí te ponen a pensar, ¿no? Como de que la investigación social, pues es una cosa hecha por seres humanos, ¿no? O sea, que no es puede haber muchos manuales y hay muchas cosas, y que no, con esto no quiero decir que hay que tirar por la borda los libros, pues obviamente no. Hay muchas cosas que se pueden aprender y que hay formas de hacer, de mejorar. Siempre se puede mejorar cómo hacer las cosas. Pero pues yo, al menos en lo personal, me llevé muchas experiencias fuertes también. O sea, yo recuerdo que las primeras veces que estaba aquí de regreso en la ciudad y me está escuchando alguno de mis conocidos de Flaxo, no me dejarán mentir, yo era así, ya sabes, borrachera con los compas, borrachera en la que acababa llorando, era como de, es que neta, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que te contaba del CBP One, cuando vas, o sea, puedes entrar con la cita y había gente que decía así, iba con la policía fronteriza y les decía, ¿sabes qué? Yo me voy a pasar, o sea, yo ya estoy aquí y yo me voy a pasar sí o sí. Y ahí está de ti, o sea, o me detienes ahorita y me presentas con el CBP, con la migra, o yo me voy a pasar de la forma en que sea, así sea de noche, así sea con un túnel, así sea con el narco, yo me voy a pasar. Entonces, ¿qué onda? Y ya los llevaban frente a la autoridad. Y recuerdo el caso de ciertas personas que hacían eso y no volvías a saber de ellos. O sea, ellos, amigos míos, ¿no? O sea, ya en ese entonces me daban su teléfono, estábamos en contacto, pero sí me decían, voy a ir a entregarme y pues deséame suerte, ¿no? Ahí siempre, a mí siempre me marcó eso de el Dios te bendiga, ¿no? Que siempre tenían los migrantes, que pues yo, bueno, digo, no me meto en temas religiosos, pero sí me dio como mucho esta cuestión también de encontrar ese vínculo, ¿no? De que ellos me decían, es que cuando tú te estás a punto de morir en la selva y alguien te dice Dios te bendiga, es así como te deseo lo mejor de corazón y nos vamos a encontrar otra vez y vamos a estar juntos y va. Entonces sí era como, no, pues que Dios te bendiga, carnal. Imagínate que una compañera, una amiga, ahorita ya está en Estados Unidos, una compañera peruana, una chavita que se aventó, tenía 17 años, no me recuerdo, y se aventó desde Perú hasta Ciudad Juárez sola. Afortunadamente no le pasó nada, pero se entregó con las autoridades 3 meses sin saber de ella. La tuvieron detenida 3 meses. O sea, imagínate lo que yo sentía cuando me mandaba mensaje así de, avísame cuando estés allá, porfa. 3 meses en silencio, dices, no, pues ya, o sea, ¿qué puedes pensar con eso, no? Claro. Entonces sí, la verdad es que desafiante, complejo, pero pues no sé, yo, o sea, si rescato en términos generales esto, yo creo que me dejó enseñanzas de muchas índoles, me dejó muchísima experiencia y me dejó también, como te decía, el compromiso, ¿no? De que al final yo pienso mi labor como investigador como una labor necesaria, ¿no? O sea, y me comprometo y me he comprometido, y por eso luego estoy estudie y estudie y estudie y estudie, porque sé que tenemos que hacer algo, pero se tiene que hacer bien. Y tiene uno que aprender, estudiar, trabajar para hacer las cosas bien. Entonces, eso, yo creo que lo anecdótico y lo demás, pues es padre, me llevo muchos amigos y tal, pero lo que saco de esto es un compromiso con mi trabajo,
y pues en general con mi vida básicamente. Qué bonito, me llena mucho el corazón escucharte hablar tan bonito y creo que es el sueño, ¿no? No sé si el sueño de los investigadores, pero sí es como ¿qué quiero decir? Ya sabes a qué me refiero, como la lo que comentas. Está muy bonito esto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por venir a hablar sobre esto. Yo no puedo creer que ya se pasó 1 hora. Alcanzamos a tocar todo lo que más o menos teníamos pensado, pero creo que podría seguir escuchándote muchísimo tiempo. Y muchas gracias, Jesús, por compartir con nosotros. Sí, gracias, Flor. Solamente, si me permites, quisiera leer un fragmento, el mismo que presenté en mi examen, que es de las cosas que me dejó un querido amigo colombiano cuando lo entrevisté. Y dice: el proceso de migración lo que hace es recordarnos. A mí me recuerda que no somos más que una pequeña, muy diminuta pieza. No sé, un pequeño grano de arena en un mundo tan inmenso. Pero, así como pequeño, así importante como cada una de esas otras pequeñas piezas de arena que quedamos en este mundo. Entonces, te hace más humilde esto. No es que no lo haya sido, pero sí te hace más humano. Yo me quedo con eso, con esa experiencia, con esas enseñanzas y, como te digo, algo que podría parecer desde el primer momento como una cuestión bien instrumental y bien pragmática, se puede convertir en un camino de vida. Así lo pienso yo. Wow. Gracias, Jesús, por compartirnos. Me gustaría, si me lo permites, poner en la descripción un link a un drive. Si a alguien le interesa leer tu tesis, igual puedo poner la cita y todo, pero si se puede poner el link, estaría genial. Bueno, está en el repertorio de la Flaxo, como sea más cómodo, o sea, está allá en la biblioteca de la Flaxo, te puedo pasar el link. Perfecto. Igual ahí hay algún articulillo que va a salir en este año de un libro de la UAM. Igual también te puedo pasar el borrador, que es sobre el CBP. Pero bueno, hay cosas igual en redes, pues ya sabes que también puedes tener mis redes, cualquier cosa, cualquiera que esté interesado en el tema, que quiera buscarle por dónde o así, con todo gusto, yo siempre estoy ahí para apoyar, para construir. Y acá andamos. Muchas gracias. Excelente. Sí, claro que lo voy a poner. Muchas gracias a ti, Jesús. Espero que este episodio haya sido pues de su agrado, que hayan disfrutado escuchar. Creo que hay mucho que podemos aprender de personas como Jesús, no solamente de lo que han investigado, sino de la persona en la que te has convertido, de lo que eres, de todo de lo que eres. Así, punto. Entonces, gracias de verdad por compartir y nos estaremos viendo pronto en algún otro episodio de La Gente Sabe Cosas. Cuídense mucho.